Bien, pues bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario. En esta ocasión tenemos al doctor Francisco Peñuñuri. Él es originario de Sonora. En la Universidad de Sonora estudió la licenciatura en física y posteriormente se fue a Mérida, al CIMBESTAP, donde estudió la maestría y el doctorado en física de partículas elementales. Sus principales áreas de investigación son la mecánica analítica, la física computacional y también la optimización evolutiva. Actualmente él está adscrito al Departamento de Ingeniería Física en la UADY, perdón, en la Universidad Autónoma de Yucatán, que bueno, le conocemos como UADY. Así que bienvenido, Frank. Creo que tu micrófono está silenciado. Yo creo que se ha de haber desconectado porque sí está prendido, pero no lo escuchamos, doctor. Algo. Frank, ¿podrías revisar tu micrófono? Porque sí aparece como encendido, como dice Estela, pero aún No, no te no lo escucho. escuchamos. Hace unos minutos te escuchábamos bien. S- em, ahora sí está silenciado tu micrófono. A ver, ya aparece encendido. Todavía no. ¿Ahora me escucha? Sí, 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 ahora sí te Es que escuchamos. le quité los audífonos, pero yo escucho muy raro aquí. Eh, Ok. le voy a volver a Vamos. conectar el audífono a ver si de casualidad funciona. No se Sí. escucha muy extraña la voz, así como le estoy hablando ahorita. No, te escuchamos bien. Bueno, nada más déjame probar porque, a ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, Muy sí, bien, muy bien. Lo desconecté y lo volví a prender. Y algo de sí, haber hecho. bien. De Está bien, acuerdo. empezamos entonces. Adelante, Frank. Muy bien. Entonces, gracias David por la invitación que me hiciste a dar esta plática. Les quiero hablar sobre el cálculo de derivadas direccionales mediante números duales. Eh, pues fíjense, yo cuando entré aquí a la Facultad de Ingeniería, platicando con unos profesores que se dedican al área de mecanismos y robots, pues estaban interesados en calcular las cantidades cinemáticas, por ejemplo, de este puntito que está aquí, este vector, no sé si se ve bien, de todas maneras creo que lo puse, no, a ver, lo voy a hacer, aquí está. Este vector que está aquí, eh, uno en el área de mecanismos, les repito, puede estar interesado en calcularle su velocidad, aceleración, jerk y Jones. Eh, Velocidad, pues es la derivada de ese vector de posición. Aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada del vector de posición. Jerk, a su vez, es la derivada de la aceleración o la tercera derivada del vector de posición. Y Jones o snap también se le llama, sería la derivada del jerk o a su vez la cuarta derivada del vector de posición. Em, y así podemos seguir, pero en física y en ingeniería rara vez se requerirá derivadas de más altos órdenes. De hecho, yo no conozco algún problema que requiera más altos órdenes de derivada, pero eso no quiere decir que en un futuro pues no se vayan a requerir. El caso es que nosotros le paramos aquí, dijimos, vamos a llegar solo hasta el Jones porque es lo que tiene interés, lo que tiene aplicaciones. El YER, por ejemplo, en un tren no se espera que esté
pues alrededor, se espera que esté alrededor de 2 metros por segundo cúbico, digamos. Un YER de 6 metros por segundo al cúbico ya no es tolerable para las personas. Y entonces es importante, pues, aunque sabemos nosotros de la mecánica clásica y la mecánica cuántica también, que las ecuaciones o las leyes generalmente se expresan en términos de segundas derivadas. Ustedes conocerán la segunda ley de Newton o las ecuaciones de Euler-Lagrange o de Hamilton, aunque la de Hamilton a su vez involucra la del momento, que a su vez involucra la velocidad, etcétera. El caso es que terminamos con derivadas de segundo orden. Y las derivadas de tercer orden, como ya les dije, pues pareciera que no serían importantes, pero sí, sí lo son. Ya les mencioné un caso ahí. Entonces, este mecanismo que ven aquí es el mecanismo esférico. Tiene un solo grado de libertad, que aquí lo puse como teta 2. No sé si están viendo el cursor ahí en el teta 2. Uno hace girar ese ángulo teta 2 y entonces este punto se le llama el punto acoplador, en realidad es un punto sobre el eslabón acoplador. Cualquiera lo puse ahí, nada más. Queda automáticamente determinado cuando uno empieza a rotar la manivela o le da empieza a cambiar este ángulo teta 2 con una velocidad angular teta 2 punto, digamos. Y entonces queremos calcular la velocidad de este punto que está aquí. Y desde el punto de vista teórico es algo trivial, todo el mundo sabe derivar. Aplicamos la regla de la cadena, derivamos R respecto de teta y teta respecto de t, y como eso lo podemos controlar aquí, generalmente ese teta derivada de teta respecto de t, lo podemos hacer 1 si queremos, ponemos un motor aquí y va a salir con velocidad angular 1. Entonces, en el fondo necesitamos la derivada de R respecto de teta. Y lo podemos hacer, bueno, en teoría, porque aquí hay un montón de matrices de rotación involucradas y se vuelve algo muy, muy, muy difícil de hacer a mano, pero podemos usar matemática, por ejemplo, que es un lenguaje de cálculo simbólico, y podemos calcular la velocidad, ¿cierto? Y la aceleración también, pero la complejidad de este asunto crece exponencialmente. Y cuando queremos calcular, para este ejemplo tan sencillo de un grado de libertad, el YER, por ejemplo, simbólicamente mi computadora que tiene 16 GB de RAM satura toda la memoria. De hecho, lo estuve monitoreando alrededor de 20 gigas, ya se congela esto, ya no puede seguir. Entonces uno dice, em, bueno, ¿por qué no usas diferencias finitas para calcular las derivadas? Entonces surgen otros problemas porque el tamaño de paso sabemos que es algo difícil de controlar. Puede funcionar muy bien para un ángulo de entrada teta 2, pero para otro no. Y entonces uno en sus inicios no parte en general de un mecanismo que ya está dado, sino es un proceso que se llama proceso de síntesis, donde eso sale de optimizar algo y resulta que los errores que voy a cometer por calcular las derivadas por diferencias finitas son más grandes que lo que quiero optimizar en promedio, digamos. Y entonces se vuelve un desastre. Las diferencias finitas no son una opción para calcular esto de aquí. Eh, y entonces el camino adecuado, digamos, o al menos uno que yo conozco, es usar diferenciación automática. Eh, Python, por ejemplo, hay una librería de Python, se llama Torch, creo. Ya tiene implementada diferenciación automática y entonces en principio podemos resolver este problema de calcular la velocidad de esto, incluso hasta el Jones Snap si quisiéramos. Am, la ventaja de usar diferenciación automática es que las derivadas se obtienen con la misma precisión que si hubieran sido calculadas simbólicamente, nada más que mucho más rápido. Y entonces, en principio, ya tendríamos nosotros resuelto, al menos para este mecanismo, eh, si usamos esa librería. Pero luego fíjense en este otro mecanismo, este no es un mecanismo, esto es un robot. Fíjense en este robot que está aquí, se llama el robot RCR. Aquí hay más grados de libertad, está el ángulo teta, este que está aquí, este de traslación S, un ángulo de rotación phi y otro ángulo de rotación beta. Hay 4 grados de libertad y entonces uno espera que las cosas se van a complicar. Eh, en cierto modo se complican porque podemos recordar que el vector de posición va a ser en el fondo una función de este tipo que lo puse aquí en la ecuación 1. Vean, aquí puse las coordenadas generalizadas
Y estas son funciones escalares, esta es f alfa, son funciones escalares, pero de variable vectorial, véanlo, aquí está, son funciones de Rm a R. Aquí hay una suma sobre índices repetidos, por eso no puse el simbolito de suma, es la convención de Einstein sobre suma de índices repetidos. Bueno, la convención de Einstein es un poco más restrictiva, tendría que ser un índice covariante y otro contravariante. Aquí pensamos que estamos en un espacio euclidiano que la distinción es irrelevante, entonces simplemente sumamos las coordenadas generalizadas desde 1 hasta m y las alfas, los índices griegos, desde 1 hasta n. Y entonces, cuando queremos calcular, por ejemplo, las cantidades cinemáticas, la velocidad, por ejemplo, aquí está, pues vamos aplicando la regla de la cadena, llegamos a la ecuación 2. Luego queremos la aceleración, aplicamos la regla de la cadena y la regla de Leibniz también, y vamos a llegar a la ecuación 3, y así sucesivamente. Observen que se vuelve medio complicado ir derivando, pero como les dije, estamos en un momento de nuestra civilización donde derivadas más grandes que de orden 5, pues parece ser que no son necesarias, entonces la vamos a parar aquí, aunque desde el punto de vista teórico, les digo, podemos irnos al orden que queramos, y de hecho en algún momento voy a hacerlo también. Eh, entonces ya vemos, imaginemos que tenemos una función de, digamos, 30 grados de libertad, 30 variables. Luego les voy a poner un ejemplo ahorita más adelante, si queda tiempo. Si me tardo mucho, me voy a apurar. Entonces, si tuviéramos, esta función tuviera 30 variables, imagínense aquí necesito calcular 30 a la 4 derivadas parciales en este término que está aquí, y que son alrededor de 1 millón de derivadas. Son como 800,000 y ferias, 900,000, alrededor de 800, 900,000. Con 31, 32 ya se pasa de 1 millón. Entonces, ya tampoco es conveniente usar Python, por decir, porque lo digo porque Python es un lenguaje muy conocido y está de moda y mucha gente lo usa y tiene implementada la diferenciación automática, pero entonces tampoco sería el camino a seguir porque tenemos un montón de derivadas que calcular acá. Entonces uno dice, pero a fuerza las tienes que calcular, si no, ¿cómo vas a obtener las velocidades o las aceleraciones, etcétera? Si estoy viendo las ecuaciones 2 a 5, a fuerza tienes que calcular. Pero si se fijan bien, lo que se requiere para obtener el lado izquierdo de estas ecuaciones no son las derivadas en sí, sino el producto de las derivadas y su suma sobre esas cantidades. Si se fijan, pueden hacer alfa igual a 1 para decir que es en una dimensión el problema. Y entonces tendríamos la derivada de alfa respecto de QI por QI punto. Bueno, resulta que con los números duales, toda esta cantidad se puede calcular con una sola evaluación de la función, sin necesidad de calcular una derivada y multiplicarla por las componentes de este vector Q. Y además, otra cosa, si se fijan bien en la ecuación 2, esto que está aquí no es más que la derivada direccional de la función f en dirección del vector q punto, evaluada en el punto q. Y así otras componentes pueden ustedes identificarla. Esta de aquí, por ejemplo, también es una derivada direccional. Esta de aquí. Y esta de aquí, pues como que también es una derivada direccional, pero de segundo orden. Obsérvenlo. Entonces vamos a recordar qué es la definición de derivada direccional en nuestros cursos de cálculo 1, cálculo 2. La derivada direccional está dada por la ecuación 6, y en los cursos y en los libros generalmente el vector a lo largo del cual se va a calcular la derivada direccional se hace unitario. Aquí no lo voy a hacer unitario para poder aplicarlo en estas ecuaciones, porque el vector q punto de acá, por ejemplo, no tiene que ser unitario. Entonces no lo voy a hacer unitario. Aquí tenemos la derivada de orden 1. Vean, aquí puse un 1, pero luego ya lo quité. Y entonces, derivadas de órdenes superiores las podemos redefinir en forma recursiva como la ecuación 8. Si a esta expresión de aquí, la ecuación 6, para empezar, también no les platiqué, pero las funciones que estamos hablando van a ser analíticas, o sea que las podemos derivar, podemos hacer serie de Taylor, por ejemplo, del numerador de la función esta que está aquí, y si hacemos una serie de Taylor de esto, pues nos vamos a dar cuenta rápidamente que caemos en la ecuación 7, y por eso la derivada direccional, que por definición es la ecuación 6, la puedo escribir rápidamente como la ecuación 7 si hacen lo que les dije, desarrollan serie de Taylor, etcétera, etcétera.
no es necesario desarrollarlo, podemos hacer una composición de funciones como lo hacen en todas partes, pero vamos a suponer que es más fácil pensar que desarrollamos esto en serie de Taylor, cancelamos este término, va a salir una H, se va a cancelar y va a quedar esta expresión de que está aquí, que recordamos que va a ser el gradiente punto X. Este gradiente podemos pensarlo como un vector bra, así acostado renglón, y este X como un vector ket, así columna. Pero no voy a usar esa notación porque de todas maneras vamos a ir a mayores órdenes y no es conveniente. Entonces pensemos en esta forma de aquí, en esta forma de aquí. Y las derivadas direccionales de órdenes superiores, también bajo el mismo tratamiento que les dije, podemos aquí aplicarlas y obtener estas ecuaciones que están acá. Fíjense, las ecuaciones 9 a 12 son las derivadas direccionales de primero hasta cuarto orden de la función f en dirección de un vector x. Y si recuerdan las ecuaciones que teníamos acá, pues más o menos algunas de ellas sí van a corresponder a las que están allá, pero otras no. Por ejemplo, esta de aquí, si este Q y dos puntos fuera Q1 punto, entonces sí sería del mismo tipo que las que le pusimos allá. Sería la derivada direccional de segundo orden en dirección del vector Q punto. Pero aquí hay dos vectores, un Q, dos puntos y un Q punto. No problema. Eh, Ahora calculamos derivadas direccionales a lo largo de un vector primero y después a lo largo de otro vector segundo. Por ejemplo, la ecuación 13, si ya calculamos la derivada direccional, esta que le estoy poniendo aquí con el mouse, aquí, eh, le podemos aplicar la definición que puse aquí como en otro colorcito, como azul marino, y entonces vamos a terminar con la ecuación, después de desarrollar en serie de Taylor otra vez el numerador, etcétera, vamos a terminar con la ecuación 15 que está acá. Observen, es la derivada direccional de segundo orden de la función f en dirección de los vectores x y y, o de los vectores y x, porque estamos diciendo que las funciones son analíticas, entonces el orden de derivación no importa, y nos vamos a quedar con la ecuación 15, perdón, que ahora sí es del tipo de las que están arriba, porque miren, podría tomar como Q dos puntos al vector X y al vector Y lo podríamos tomar como Q punto y este término de aquí ya corresponde precisamente a este de acá, por ejemplo. Y hay otros términos por acá. Entonces, las derivadas direccionales resulta ser que nos permiten escribir de una manera concisa, y luego voy a poner las fórmulas de las ecuaciones que vimos arriba, que son las cantidades cinemáticas. También vamos a estar interesados en calcular cantidades cinemáticas angulares. Por ejemplo, empezamos aquí, les platiqué con la velocidad de este punto, pero podríamos estar interesados en la velocidad angular de este eslabón que está acá. Esas cantidades angulares van a estar en términos de las cantidades lineales y entonces primero hablaremos sobre cómo calcular estas cantidades que están acá, porque con ellas vamos a escribir las cantidades cinemáticas, ¿no? Eh, entonces, el concepto de interés es el de derivada direccional y vamos a recordar desde el punto de vista algebraico qué es una derivada direccional. Entonces pensemos, no son más que formas multilineales. Recordamos una forma multilineal, básicamente es una forma lineal en muchos argumentos. Vean la ecuación 20, es una función de este espacio vectorial, que a su vez es un producto cartesiano de espacios vectoriales, a otro espacio vectorial y que tiene las propiedades de una transformación lineal. Aquí podemos ver, miren, g de x más y, vamos a pensar, g de x más y, pensando en este argumento, pues no es más que g de x más g de y g de lambda x no es más que lambda g de x, pensando en el argumento yésimo que está acá. Y además, este es el caso general, desde luego, pero si desarrollamos a esta función que les dije en alguna base de Rn, vamos a escoger, tendríamos, por ejemplo, la ecuación 23, donde esta que está aquí es un caso especial. Es el caso especial donde todos los espacios XY, estos que puse acá, todos estos XY son Rm, digamos, y este caso, este espacio vectorial Y es R. Entonces, a ese caso especial de forma multilineal se le conoce como tensor.
En otras palabras, el caso general de la forma multilineal no es más que unas componentes aquí en ciertas direcciones de alguna base que hayamos escogido para Rn. Entonces, esta cosa que está aquí, esta G alfa, G minúscula, entonces va a ser un tensor de rango R. El rango es el número de espacios que pongamos acá. Véanlo, 1, 2, hasta R. Aquí está. Entonces, eso Una, define. a ¿Sí? ver, perdón, una pregunta rápida. Ujú. ¿Esta forma multilineal es simétrica? Es simétrica, exacto. Todavía Ok, no vamos. Ok, sí. Muy bien. Exactamente, como las derivadas parciales dijimos que vamos a hablar de funciones analíticas, no importa en qué orden se haga la derivación, entonces todavía vamos a tratar con formas multilineales eh, simétricas, observen, las formas multilineales simétricas. ¿Qué significa? Significa que si evalúo en este vector, en estos puntos, en estos vectores que están aquí, x1, xr, y hago una permutación cualquiera de esos vectores x1, xr, aquí está la permutación pi, hago una permutación de esos vectores, y resulta que es lo mismo, pues vamos a decir que la forma multilineal es simétrica. Y es el caso de formas multilineales que estamos interesados porque las queremos usarles propiedades estas para ver cómo vamos a calcular las derivadas direccionales. Pero al menos ya sabemos que van a ser formas multilineales simétricas. Y estamos en el caso tensorial, vamos a decirlo, porque la generalización no es más que poner vectores aquí en alguna base y encontrar a la función G. Ok. Algo importante también es la representación en coordenadas de esas formas multilineales. Entonces, si desarrollamos a X en la base estándar, por ejemplo, tendríamos X, Y e Y. De nuevo, hay una suma sobre índices, ya lo había mencionado. Y entonces aplicamos las propiedades de que G es una transformación lineal o multilineal. En este caso lineal solo hay uno, pero luego vamos a ir a mayores, acá miren, mayores rangos. Entonces, este XY, que es un numerito, lo podemos sacar por las propiedades que ya les mencioné. Y vamos a terminar con esto que está aquí, XY por AI. A AI se le llama la representación en coordenadas de la forma multilineal G. Y uno en física, a AI es el que le llamamos tensor, pero entendemos, en realidad el tensor es G, solo que el AI también es el tensor, pero es una representación del tensor G verdadero, digamos. Esta es una representación en algunas coordenadas que escogí, que aquí vamos a escoger la base estándar porque no necesitamos otra cosa. Entonces, lo podemos hacer también para las de mayor rango. Aquí está la de segundo, de rango 2, de rango 3, de rango 4. Y entonces tendríamos estas expresiones que si recordamos no son más que las derivadas direccionales que ya habíamos platicado. Observen, eh, aquí tenemos la derivada direccional de la función f a lo largo del vector x evaluado en el punto q, es esta que está aquí. Pues esto no es más que AI por xy, véanlo. Esta es la derivada direccional de segundo orden de la función f, etcétera. Nos damos cuenta que podemos aligerar la notación. Voy a quitar la función f y q del lado de estas expresiones de aquí, porque vamos a tratarlas como desde el punto de vista de formas multilineales, como las que están acá. Desde luego que tal vez no les guste que las quite porque la igualdad aquí es clara porque tenemos, miren, aquí está la F, la Q, también del lado derecho, del lado izquierdo, y ya cuando las quitamos van a decir, ¿cómo es que el lado derecho que tiene a F y Q es igual a algo en el lado izquierdo que no existe ni F ni Q? Bueno, están en nuestra mente, las quitamos solo para hacer las manipulaciones algebraicas más rápido. Ok, entonces hemos llegado a las ecuaciones estas que están aquí, que son las derivadas direccionales de rangos 1 hasta 4 en dirección de varios vectores. Ok. Y ahora, ¿cómo es que vamos a calcular esto? Eso es desde el punto de vista del álgebra, ya lo dijimos. Ahora bien, ¿cómo se calcularán estas derivadas de acá? Bueno, vamos a hacer uso de lo que se llaman números duales. Observen la ecuación 45 de manera análoga a cómo se define un número complejo. Un número complejo lo definimos como eh, A, este R0 puede ser A, más I, este E1 sería I, B, este R1 sería B, y este E0 es 1, aquí está, solo lo puse para que los índices vayan de 0 a 1. Lo podríamos quitar, pero lo voy a dejar ahí, ahí está, E0 vale 1, dice. Nada más que la propiedad
A diferencia de los números complejos, aquí este hubiera dado -1 porque i cuadrada da -1. La propiedad que básicamente define a los números duales es que el cuadrado de esta entidad que puse aquí es 0. Y entonces uno, al menos desde el punto de vista intuitivo, dice, ah, pues claro que va a servir, porque como si fuera un infinitesimal, y entonces como un dx por dx al cuadrado, lo voy a despreciar a órdenes de dx, digamos, y entonces, pues sí voy a obtener la derivada. Y en efecto, aquí de la ecuación 46, bueno, esto ya me di cuenta hoy en la mañana que hubiera hecho otra lámina, pero entonces, previendo eso, fíjense, em, fíjense, no sé si están viendo por aquí rápidamente, no voy a, espero que no tarde mucho. Recor- Recordemos, no quiere pintar esto, ¿qué estará pasando? Bueno, en fin, eh, aquí está. Vamos a ver. Lo voy a volver a abrir para algo se quedó friqueado aquí. Entonces lo voy a abrir acá. Eh, y entonces, a ver si ahora sí funciona. Si no funciona, ya lo vamos a ir a dejar. Aquí está. Ok, entonces pensemos en la serie de Taylor, de una función de R en R. Esto es f de x más h f' de x más h cuadrada f prima de x sobre 2 más, voy a hacerlo hasta 3, ¿no? O a 4 si queremos, yo creo que aquí, etcétera. Fíjense, si evaluamos aquí en x más e1, pues esto nos va a dar f de x más e1 f' de x, y aquí va a quedar e1 al cuadrado sobre 2 factorial f prima de x, etcétera. Pero e1 al cuadrado es 0 y e1 al cubo es e1 por e1 al cuadrado, que también es 0, y entonces por eso es que tenemos que si escribimos todas nuestras funciones, las sobrecargamos para que acepten este tipo de números, pues resulta que la parte real es la función evaluada en el punto X y la parte dual 1, le voy a decir, es la derivada de la función. Esto lo podemos generalizar a orden n de manera muy fácil, aunque la implementación computacional no es tan fácil. Eh, eh, Esto es lo que dije aquí, miren, la ecuación 46, pero espero que con lo que escribía ya está más fácil. Aquí está la generalización a orden n, nada más para cancelar los factoriales que aparecen en la serie de Taylor. Si uno lo ve cuidadosamente, definimos esta tabla de multiplicar para estos numeritos EK que están acá y los sustituimos en la serie de Taylor. Vamos a llegar a la ecuación 51, donde veamos o vemos, mejor dicho, que las partes dual 1 es la derivada de primer orden y así sucesivamente hasta la parte dual n es la derivada enésima de la función. Eh, Como les dije, la generalización desde el punto de vista teórico es trivial prácticamente. La implementación computacional no lo es. Nosotros lo implementamos para cuarto orden. Ya les expliqué por qué, porque pues es difícil, o mejor dicho, yo no conozco de algo que se requiera derivar más altos órdenes. A lo mejor en un futuro, 100 años, no lo sé. Eh, de todas maneras se puede. Ya vi que se puede, ya lo he estado haciendo también, pero no voy a hablar de eso. Tiene sus ventajas, ya vimos. La implementación eh, no va a tener el problema de que tiene diferencias finitas. Nada más que lo hicimos para derivadas de R en R y el cálculo de derivadas parciales, que es lo que queremos en realidad para calcular las cantidades cinemáticas, pues no es tan directo como, como pueden darse cuenta. Ok, si la función fuera de R ya vimos que es directo, pero si es de varias variables, ¿cómo le voy a hacer? Porque las voy a necesitar para calcular el Jones-Snap, por ejemplo. Bueno, en ese caso, pensemos en la serie de Taylor de una función de varias variables, de Rm a R. El caso general de Rm a R es directo porque cada componente de esa función es de este tipo, de Rm a R. Entonces vamos a centrarnos en este tipo de acá. Es análogo a lo que les platiqué al principio de las formas multilineales. Entonces, si desarrollamos a la función f en serie de Taylor, obtenemos, mejor dicho, la ecuación 52. Y observen qué curioso, si evaluamos en el punto Q más, mira, tenemos aquí, vamos a ver, si evaluamos en este punto de aquí, pues
pues obtenemos la ecuación 53, donde observen que la parte dual 1 no es más que la derivada direccional de f en dirección del vector v, y la parte dual 2, vamos a decirle, es la segunda derivada o la derivada direccional de segundo orden de f en dirección del vector v, y así sucesivamente. Lo único, no es malo, así es, lo único que nos está pasando es que el vector v las derivadas son a lo largo de un vector v, nada más. Y ya vimos que vamos a necesitar derivadas a lo largo de distintos vectores. Entonces, eh, Una oh, pregunta rápida, ya me sí, hice sí, bolas ahí. claro. Ajá. ¿Podrías regresar al anterior? Entonces el H es E1V. Hagamos de cuenta que sí. Ok. Así es. Y Este, las de 2 en adelante, E2 es E1 cuadrada, E3 es E1 cúbica y los demás, ¿verdad? casi, en realidad, Bueno, E1 a salvo el la N, factorial. Ajá. exactamente. Ajá. E1 a la N, N factorial, EN, y para que no andemos Sí, arrastrando el factorial. y en este caso es 5 y es 0. Exactamente, Ok, perfecto. exactamente, Ajá, gracias. exactamente. Muy bien. Y entonces, pues ya les decía, miren, podemos obtener la derivada direccional de primer orden simplemente evaluando la función f en este vector dual de aquí, y la derivada direccional de segundo orden en dirección del vector v también evaluada en este, y así sucesivamente hasta la derivada direccional de cuarto orden. Pero necesitamos derivadas direccionales en órdenes arbitrarios. Entonces, déjame, creo que queda explicado más fácil acá. Eh, Fíjense, como son formas multilineales, pensemos en esta derivada. Ok, v, ya sabemos que es eh, una función de v que es conocida. Esta función es conocida. De hecho, es simplemente agarrar la función y evaluar en q más ev. Se puede calcular. El lado derecho de esta expresión se calcula. Y entonces podemos conocer la derivada direccional de segundo orden, que es el lado izquierdo. Perdón, este era v, b aquí, porque tiene dos argumentos. El problema viene cuando queremos calcular en dos vectores. ¿Quién va a ser eso que está ahí? Bueno, no es difícil imaginarse. eh, Uno puede empezar diciendo, ¿qué pasa si yo calculo esto que está aquí? Y aplico las propiedades de las formas multilineales. Esto no va a ser otra cosa que D2 de B1, B1, más D2 de B1, B2. Ahí está, ven. Este con este es el primero, luego este con este es este que acabo de escribir. Luego D2 de B2 con B1 es este con este. Y por último, D2 de B2 con B2. Y entonces, D2 de B, este que está aquí, D2 de B1 más B2, observemos que es de la forma que está aquí. Es decir, es el lado izquierdo, no es más que F2 de B1 más B2. Y entonces, este que está aquí no es más que F2 de B1. Este y este, como son simétricos, ya lo dijimos, es dos veces D2 de B1, B2. Y este que está aquí es simplemente F2 de B2. Entonces podemos despejar esto de aquí y ya tendríamos la derivada direccional en dirección de dos vectores diferentes en términos de cosas que solo involucran la dirección de un vector. Aquí solo es el vector B1 más B2, aquí el vector B1 y acá el vector B2. Y entonces despejamos y nos vamos a tener eh, en la ecuación, ecuación 60. Allá puse B1 y B2, aquí puse X y Y. Pero observen, el lado derecho de la ecuación 60 se puede calcular porque esto que está aquí no es más, ¿sí? Esto que está aquí no es más que F2 de X más Y, esto es F2 de X, esto es F2 de Y, y F2 es conocida, se puede calcular. Y ya podemos calcular esta que está aquí. Bueno, un tratamiento parecido podemos hacer, déjame ver, ¿cuánto, cuánto tiempo tengo para esto? Es- eh,
Son las 16:35, Frank. Tenemos hasta las 5, así que Ah, muy tienes bien. todavía O sea, que 20 está, minutos se me para hace que dejar está 5. perfecto. Se me hace que está hablando muy apurado, pero bueno. No, Ok, está bien. Yo te aviso cuando falten 5 minutos. muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el de tercer orden, la derivada direccional de tercer orden, en dirección de x, y, z. Y entonces, con esta combinación de vectores, observen el lado 61, hay dos vectores diferentes. Está x más y x más y está repetido aquí. Eh, ok. Observen este este x más y este z. Son dos vectores. Aquí igual son dos vectores, aquí también son dos vectores. Y acá, fíjense, está la fórmula para los dos vectores. Aquí está un solo vector, obsérvenlo. O sea, esta sería la F3, pues que también se puede calcular. Este también y este también. Y entonces, yéndonos hacia atrás, podemos calcular la ecuación 61. Y entonces podríamos calcular la derivada direccional en dirección de todos esos vectores. Y para cuarto orden, pues no está tan fácil, pero si uno le piensa un poco, eh, pues miren, llegamos a esta ecuación de aquí, donde en última instancia todo esto, por ejemplo, miren, todos son de una misma dirección, en una misma dirección, etcétera, nos vamos y podríamos calcular la derivada direccional de cuarto orden en dirección de estos cuatro vectores. Eh, Les repito que en nuestro caso, en nuestro caso, solo estamos interesados hasta cuarto orden, pero uno dice, ¿qué pasaría una de quinto orden? Eso que hiciste es como andar adivinando a ver qué combinación vas a usar. Y es cierto, no sé cuál sería el paso a seguir. Alguien que estudie combinatórica seguramente le podría parecer trivial, tal vez, no lo sé. El asunto es, ¿qué pasa si yo tengo una derivada direccional de orden n, por ejemplo, de b, así hasta b? Ya no voy a poner la rayita arriba porque es incómodo, son vectores todos estos. Entonces, n veces. Y esto se puede calcular, esto sí se puede calcular, es Fn de B. Son vectores, ya dije. Eh, Asumiendo esto y que son formas multilineales y simétricas, entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular esto de aquí? Donde estos son diferentes. Y en lo que les he mostrado, pues uno intuye que va a ser algo eh, como esto, ¿no? Otra vez, ahí está, algo como esto. No tiene que ser lo que escribí al lado derecho, tiene que ser alguna función que involucre a Fn de algún vector, porque Fn es conocido. Solo que yo escribí esta forma siguiendo los ejemplos de orden 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, tienen esta forma que está aquí. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son acá y quiénes son xk? ¿Quiénes son? Bueno, eso pues si alguien lo sabe, luego me lo dice o ustedes lo estudian por ahí. Eso generalizaría nuestros resultados a orden n. Eh, claro que tendríamos que implementar los duales también a orden n, pero eso, como les dije, eso ya prácticamente está hecho. Eh, bueno, eso es les digo que tal vez se me ocurre alguien que estudie combinatoria, porque qué casualidad aquí, miren, observen, aquí nada más hicimos x más y, no es única a propósito, si ponemos x menos y, también seguramente vamos a llegar, no importa, el chiste es llegar a algo que se pueda calcular. Ok, entonces, con eso ya podemos escribir las cantidades cinemáticas, ah, aquellas que les había mostrado, la velocidad, por ejemplo, la ecuación 71, vean qué bonita quedó, es la derivada direccional. Ah, sí, ya me acordé. Eso que acabamos de hacer era para el caso particular de tensores, ya dijimos, pero el caso general, cada componente es un tensor y las fórmulas son idénticas. Observen, mira, ya aquí es el caso general. Observen que esto ya es caso vector. Es como una forma multilineal de la forma general que vimos. Entonces, es lo mismo, es igual. Entonces, la velocidad es la derivada direccional de orden 1, véanlo, aquí está. La aceleración, observen, miren qué bonita aquí está. El jerk es esta expresión. Y los podemos recordar allá. Y si no los recordamos, aquí les escribí el Jones Snap. El Jones o Snap. No hay un consenso en cómo le van a llamar. Entonces yo le digo de los dos para que alguien no se sienta ofendido. Pero si alguien quiere decirle Jones,
está bien, y si alguien quiere decirle snap, también. Entonces observen la ecuación 75 y la ecuación 74. Ah, pues el mapeo es directo, miren, esta es la derivada direccional de cuarto orden en dirección del vector q punto. Ahí está. Aquí tengo el punto. En dirección del vector q punto, observen, ahí está. Y así sucesivamente nos vamos. Y aquí también surge la pregunta, ¿quién será el orden quinto aquí? La derivada del Jones, por ejemplo. ¿Quién será? Imagínense tener que derivar todo esto de acá. Y aquí estoy casi seguro que alguien que estudie combinatoria sí lo pudiera vislumbrar. No son, esto que está aquí, no lo he demostrado tampoco, pero ya me di cuenta que así es, no son más que los polinomios de Bell. No sé si se acuerdan de los polinomios de Bell, BNK, digamos. Este que está aquí no sería más que B4, ¿qué sería? B41. Déjame recordar, es B4. mm, no, ¿qué sería B41? Am, déjame. B41, ok. No me acuerdo muy bien, pero para salir del paso, como dice. eh, Aquí está matemática que le dije. A ver, ve el Y. Que lo voy a hacer más grande. Vamos a poner 4, 1, X1, X2, X3, X4. Sí, es X4, ok. Y ve el 4, 2, por ejemplo. Ok. Y ve el 4, 3. Y ve el 4, 4. Y obsérvenlos. Observemos que en efecto son estas mismas expresiones que están aquí. Este es el 4-1. Sí, ya, claro. Es el 4-1. Este es el 4-3. El 4-2, véanlo, 4-2. Si se fijan en el 4-2, véanlo, miren, 3x2 al cuadrado. Aquí está, 3x2 al cuadrado. Y más 4x1, x3, aquí está 4x1, x3, véanlo. Y el otro es el polinomio de Bell. Partial Bell polinomials le llaman, polinomios parciales, porque hay los polinomios que no son parciales, digamos. Y entonces la demostración, pues tampoco la he hecho, pero no me extraña que sea cierto porque los polinomios de Bell, pues la fórmula de Fadi-Bruno para la regla de la cadena, una de las formas en que se puede escribir es a través de estos polinomios. Y entonces seguramente pues va a ser válido, pues, o por inducción, no lo sé cómo se podría demostrar, pero se me hace que es relativamente fácil. Lo cual sería muy bueno porque ya no necesito andar derivando a mano todo esto, ¿no? Simplemente invoco aquí la suma de los polinomios para calcular la quinta de B desde el 5,1 más 5,2 más 5,3 más 5,4 más 5,5, etcétera. Eso ya está, es cuestión de meterle a fórmulas ahí, que les dije, y llegar a la demostración. Lo que sí no se me hace tan fácil es lo que les dije antes, esto de acá, de cómo generalizar estas de 4x a x1, x2, x3, x4. Pero no era nuestro propósito, les repito, nuestro propósito era, o nuestro afán era encontrar las cantidades cinemáticas lineales y angulares. Solo se los platiqué porque es muy directo, que va a tener que ver con eso de combinatórica que les dije y los polinomios de Bell. Entonces, regresando a lo que nos queríamos, era, ya tenemos forma de cómo calcular las cantidades lineales. Ahora, ¿cómo calculamos las cantidades angulares, la velocidad angular? Eh, bueno, eh, pues veamos esta figura que está aquí. Es un cuerpo rígido que está ahí. Y vamos a pensar que tenemos 3 puntos no colineales en el cuerpo rígido. Y si tenemos 3 puntos no colineales en el cuerpo rígido,
le podemos anclar una base a ese cuerpo. No voy a entrar en detalles cómo construir la base, es muy fácil. Podemos hacer diferencia de vectores, producto cruz, etcétera. Podemos construir la base que está ahí, la E1, la E2 y la E3, anclada al cuerpo rígido. Y entonces de física 101, como dicen los gringos, podemos calcular la velocidad de cualquier punto que está acá. Por ejemplo, la velocidad de R1 que está aquí no sería más que la velocidad de este punto que está acá. En física, este R0 generalmente se pone en el centro de masa, pero no es necesario hacerlo así. Vamos a decir que lo pusimos aquí donde está este R0. Entonces, la velocidad de este punto que está aquí, que es el R1, no sería más que la velocidad de este punto que está acá, más la velocidad angular de este cuerpo rígido, es el producto cruz de la diferencia del R1 con el R0, o sea, el R1 con el R0. Y entonces podemos pasar este R0 a la izquierda y llegar a esta expresión que está aquí. Pero esta expresión, el RI menos R0 con sus puntitos, no es más que el EI punto. Es decir, es la derivada del vector base EI. Entonces la derivada del vector base EI es omega cruz EI. Esto es muy bien conocido. Observen que el operador, la velocidad angular aquí se podría interpretar como el que deriva a los vectores, porque miren, cuando le hago producto cruz con EI, voy a tener EI punto. Bueno, entonces, suponiendo que la velocidad angular podemos suponerla como componente omega 1, omega 2, omega 1, E1 más omega 2, E2 más omega 3, E3, y usando estas ecuaciones de acá podemos proyectar en forma apropiada con los vectores E3, usar el hecho de que esta base, no lo dije, pero la base que se va a escoger debe ser ortonormal y derecha. Usando ese hecho, es prácticamente directo demostrar la ecuación 80. Es decir, tenemos una fórmula para la velocidad angular. Hay otras posibilidades, solo les menciono que esta es mejor, digamos, porque las otras posibilidades incluyen un tratamiento más algebraico que les pudieras parecer más lógico a ustedes. Aquí tratar de resolver todo un montón de sistemas que no está fácil, no, las matrices no son invertibles, etcétera, etcétera. Pero uno puede tratar de resolver y encontrar las componentes de esta omega. Y si se sigue ese camino, generalmente al momento que despejan les va a aparecer un denominador y ese denominador hay ocasiones donde se hace cero y entonces no funciona, a diferencia de esta ecuación que está aquí. Otra cosa también, nosotros podemos calcular estas derivadas ya, porque tenemos la derivada, las ecuaciones de arriba calculan la derivada de R, R1, R punto, R2 punto, y estos no son más que casos especiales de lo que tratamos arriba en general. No solo queremos las cantidades, la velocidad angular, queremos también la aceleración angular, el jerk angular y el Jones angular. Y no es más que agarrarse, andar derivando pues, y obtener estas ecuaciones. Ustedes dirán que es trivial, pero a la práctica ya les platiqué, ni siquiera calcular el jerk en aquel ejemplo sencillo de un grado de libertad, pues, van a tener problemas. Entonces, aquí también. Ah, sí, me acordé, les dije que, fíjense, para que no quede esto en un cuento, esto no sé si se alcanza a ver, esto que está aquí es usando torch, miren, para una función de 20 variables, digamos. Esa función, déjenme ver, eh, esa función es una clásica que se utiliza eh, para probar métodos de optimización. Miren. ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos óptimos, obsérvenlo, y un algoritmo determinista puede perderse por aquí. Entonces, no está, hay muchas más complicadas, pero este es un caso típico. Ok, y entonces si lo calculamos esto, eh, fíjense, con 20 variables tarda como 15 segundos aproximadamente. Si aquí le pongo 30, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí ese numerito, digamos que sí, no me han dicho Sí, sí nada. se ve. Okay. Este numerito, si lo hacemos 30 de aquí, satura la memoria de la máquina. Ya les dije por qué, andamos calculando alrededor de 1 millón de derivadas parciales. Aquí está el resultado, vean. Eh, el resultado es este, en alrededor de 15 minutos. Eh, Esta es la versión usando números duales. eh, Como no soy muy bueno programando Python, los números duales los programamos en MATLAB o en Octave. Eh, Ahí está el resultado, obsérvenlo, es igualito.
Lo interesante de aquí es que, miren, puedo ponerle 1000 aquí. Y pues prácticamente lo hace en un santiamén, como dice. Y no solo eso, lo voy a poner un millón, a ver. Ahí está, 1 millón. Fíjense que si esto es impensable hacerlo de la otra manera, porque tendríamos que calcular como 10 a la 24 derivadas, ¿no? Para calcular el Jones. Sí, porque es 1 a la 6 a la 4, eso da como 10 a la 24. 10 a la 24, estamos hablando del orden de la masa de la Tierra en kilogramos, nada más para que se den cuenta la cantidad de derivadas que tendríamos que calcular. Y aquí esperemos que no me deje mal. Pues como se dan cuenta, tenemos. ¿Por qué? Porque no andamos calculando las derivadas, ya lo vimos, solo evaluamos y calculamos las derivadas por los vectores, por las componentes, y entonces tenemos un método bien eficiente y preciso para calcular estas derivadas. Entonces, esto también se puede hacer sin ningún problema, estas no más que derivadas de vectores. Eh, Frank, sí. tienes 5 minutos más Ah, si sí. quieres. Perfecto, sí, ya Continuamos. terminé, de hecho. Y algunas referencias, mira, aquí está el compañero David. Aquí empezamos más o menos en el 2020 con algún trabajo. Este es un ejemplo de una aplicación. Aquí está David y el compañero Saúl también. Y estos dos trabajos los hice con el que acaba de graduarse de doctorado, mi estudiante, el doctor Ricardo Peón Escalante. Por si quieren checar al- al- alguna de las cosas de las que estuvimos hablando aquí. Y es todo. Ok, Frank, muy bien, muchas gracias. Pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien de la audiencia quiere preguntar algo. Bueno, creo que Eduardo, sí, voy a tener que empezar yo. claro, Bueno, adelante, Eduardo. a ver, entonces, la idea básica es que tienes una función analítica que está Ujú, evaluada en vectores. ujú, ¿Ok? sí. Entonces, lo evalúas en X más Y, Ujú, epsilon 1, donde ujú, epsilon 1, alguna potencia de epsilon 1 se hace cero. exactamente, ¿Ok? exactamente. Como X y Y son vectores, Ujú, entonces usas el mismo epsilon 1 para cada una de las entradas. Bueno, aquí ujú, tienes Q más epsilon 1 V. Usas ujú, epsilon 1 para cada una de las entradas. ujú, ¿Qué ujú, pasaría si intentas simular lo que se hace con el álgebra de Clifford? ujú, Es decir, que uses, déjame llamarlo ρ1 ujú, para la entrada V1, ρ2 para la entrada V2, ρ3 para la entrada V3, ρ0 como la identidad de los números reales normales. ujú. Obviamente pones que ρ digamos, ρ cuadrada, cada uno de los ρj al cuadrado, con excepción del 0, es igual a 0. O sea, ρ1 al cuadrado es igual a 0, o alguna potencia muy grande es igual a 0. Y metes alguna condición de conmutatividad, digamos que ρ1 conmute con ρ2, porque pues tienes diferentes entradas. O sea, que metas, en lugar de meterle un epsilon 1 para todas las entradas del vector V, descompones ese vector V como V1 ρ1 más V2 ρ2 más V3 ρ3. Y luego Ujú. metes ciertas propiedades de conmutatividad entre los diferentes ROs y que se vayan a cero para una potencia pues, muy grande. ¿Qué pasa si juegas con eso? Híjole, pues, a ver si entendí otra vez. ¿Qué pasaría si este B que está aquí lo Ajá. sustituyo por O otra sea, cosa, no, digamos, epsilon 1V, el ajá, epsilon 1V. ajá, O sea, lo que estoy viendo es que el epsilon 1 funciona como el número dual, la base así dual, es, para todas y cada una de las entradas. O sea, usas la así es. misma base dual para todas y cada una de las entradas. ¿Qué pasa si usas una base dual diferente para cada entrada por diferente? Tal Nada vez más para este, jugar. a ver, vamos a ver, tal vez esta sea más conveniente que la anterior. Es prácticamente la misma, pero además tenemos la serie de Taylor arriba. Entonces, uno parte de la ecuación 52, digamos, Ajá. ¿no? Porque es cierta, ¿no? Si h es Sí, sí, pequeño, sí, sí. Bueno, eso ya lo entonces, sabemos, sí, pero exactamente. ¿qué más? ¿Qué más? Si esta h
la podemos sustituir por E1B. Entonces Ajá, podemos ir rastreando. Aquí está H, es E1B, entonces aquí va a quedar ajá, E1BI y así ok, sucesivamente tenemos esta forma. Si ok, aquí ponemos E1B, lo cambiamos por otra cosa, ajá. debemos de ser capaces también de que la serie termine en algún punto, ¿no? La 52, Sí, porque si no... termina porque cada uno de los RHO J a Ujú, alguna potencia le hace cero. ujú. O Eh, sea, estás metiendo solamente un generador de los números duales, que es epsilon sí, 1. el E1 así Ah, sí. tendría que ser, porque si metemos, por ejemplo, otro, no voy a Esas. tener las componentes, No, 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 sí, pero ¿qué no es lo van que a, obtienes? no sé, tendría que hacerlo, ¿no? A ver, Porque si lo haces, entonces ya puedes sacar la fórmula, ya no necesitas los polinomios de Bell, porque a entonces ver, podrás meter un vector diferente si le pones a continuación. ah, Cuando empiezas a hacer todas las igualdades para poder evaluar qué es lo que pasa con los diferentes vectores más adelante. Por ejemplo, aquí, la ujú, fórmula 56. ujú, Ahí la estás evaluando V dos veces con respecto al mismo vector V. exacto. Si tuvieras porque solamente tienes un generador de los números duales, epsilon 1. Si tuvieras dos generadores, entonces ya podrías directamente evaluar lo que sería VW. No estoy seguro, pero si tú lo hiciste y dices que sí, tal vez, Sí, pero si quieres o lo sea, podamos hacer. si lo que pasa Pero es que eso es para jugarle más. O sea, si este resultado ujú, que tienes ya los tienes, ujú. pero lo que estoy diciendo es que no es la única forma de hacerlo. Lo Creo que que se, pasa, si yo pusiera, ok, ese rock que me dices, tendríamos que ser específico porque así en el aire está difícil. sí, o sea, Eh, métele varios generadores duales. Varios números E1, E2, digamos, dices, en lugar de E1 que ponga aquí E1 más E2 por B, por ejemplo. Sí, sí, o sea, no solamente, o sea, lo que pasa es que no quiero usar E1, E2 porque E2 es el cuadrado de 1. Sino Ajá. imagínate que pones E1 y Ujú, después le metes también F1 y después también le ujú, metes G1 y H1 y todos los demás. ujú. Eh, Claro, claro, supones que E1 conmuta con F1. Es- Probablemente ¿no? funcione, pero creo que va a ser más complicado y no creo que se obtenga, como tú dices, las O sea, ¿no es derivadas. interesante? No sé, he visto algo parecido, pero con números complejos. Con números complejos ponen I1, I2, I3, Sí, etcétera. sí, sí, Pero son los números eh, bicomplejos. ándale, pero aquí date cuenta que la tabla de multiplicar es prácticamente trivial, la ecuación 50, ¿no? O sea, La otra tabla, no considerarías que fuera interesante. no tampoco podría decir eso, yo solo pensaría que es más Ujú. complicado, pero no tampoco lo sé. Ah, ok. Sí, sí. Ok, Eduardo. Entonces, estás pensando con una alternativa, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? José, vi que andas por ahí. Ah, sí, David. Nomás que ando cocinando. Ah, qué tal, José? Oiga, no, no, muchas gracias. Yo tengo una inquietud, no sé, porque ahorita trabajo con un estudiante sobre estas derivadas de orden fraccionario. Mm, Entonces, no sé qué tanto has explorado, Francisco, ujú, sobre la aplicación de esto ujú. en ese contexto. ¿Se puede aplicar tan directo como aquí o No hay algunos creo. otros retos que... Sí, sí, no creo que se pudiera aplicar. Aquí sí sería entero. Para el caso fraccionario, lo que yo he más o menos hecho es a través de la fórmula pues, ¿cómo se llama? Fórmula integral de Cauchy, creo que se llama. Ya ves que aparece la integral y los polos elevados a la n, etcétera. Y entonces uno con esa, y además, en principio, si calculas, no es más que la derivada de la función evaluada en el x0. Y entonces esa forma integral de Cauchy sí te permite calcular derivadas fraccionarias. Tal vez ese sería el camino a seguir en ese caso. No creo que vaya a funcionar. Sí, sí, creo entender.
Ujú, ujú, pues hay muchos operadores, ¿no? Entonces, ujú. quizás con algunos sí pudiera, pero pareciera que con la mayoría, Sí, no es tan directo, pues, ¿no? ajá, exacto, sí, no, eh, yo creo que la fórmula integral de Cauchy es lo mejor en este caso. Sí, hay otra que estamos trabajando que es la conformable. Es una definición de fraccionaria, no sé si es esa a la que te refieres, Ujú. pero es una muy Mm, parecida como defines de la derivada con un límite, no más que ajá, aparece el parámetro obviamente ahí de orden fraccionario. ujú, ujú. Este, y se me hace lo más parecido, pues, ¿no? Pero Ya, bueno, ya. habría que checarlo. Habrá que checarlo así. Si quieres, lo platicamos. Yo te mando un programa porque yo ya he hecho ese y a ver si te sirve para que calcules derivadas fraccionarias. Ok, perfecto, sale, Muy bien. gracias. Muchas gracias, Frank. Muy bien. Te pido si puedes dejar de compartir, Frank, Ujú. para que comparta yo tu constancia. Ok. Em, ya lo hice o todavía no, David. A ver, déjame ver. Ah, bueno, si no aquí de tener uso compartido, según las indicaciones de Estela. Listo. Entonces ahora voy a compartir tu constancia. Me parece que ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno, pues les pido por favor que abran sus micrófonos un momento para darle un aplauso al doctor Francisco Peñuñuri, a quien le agradecemos por habernos compartido su conferencia Cálculo de derivadas direccionales mediante números duales en nuestro seminario aquí del Departamento de Matemáticas. Muchas gracias, Frank, por tu Muy bien. participación y les pido que por favor le demos un aplauso a Frank. Está bien, está bien. Gracias, Frank. Muy bien. Ya puedo cerrar, David. Sí, voy a dejar de grabar. Ujú. Ok. Bueno.